Eusebio fue un investigador histórico del año 300. Alrededor del año 300 después de Cristo, hubo un gran movimiento de investigadores financiados, escuchen esto porque a lo mejor no lo sabían, financiados por el Estado romano, que se encargaron de recopilar mucha información sobre la iglesia primitiva, sobre los mártires, sobre realmente en general todos los que formaban parte de la historia de la iglesia primitiva. Discúlpenme, 1, 2, 3, 4, creo que este es, ¿verdad que estaba rebotando? Ya creo que ya no rebota, ahora está perfecto, gracias, perdonen. Entonces, ¿por qué? Cuando veamos historia de la iglesia, por cierto, al finalizar Hechos, estoy planeando que tengamos un culto solo para hablar de la historia de la iglesia vista de forma bíblica. O sea, vamos a tener un culto, lo vamos a anunciar, donde vamos a dejar un poquito atrás la Biblia, un poquito atrás porque vamos a hablar de la Biblia. Vamos a ver los procesos que sufrieron o que sufrió nuestra actual Biblia para que hoy nosotros la tengamos como la conocemos. Porque ustedes habrán escuchado que la Biblia no siempre fue como hoy la tenemos. Entonces, al final de Hechos, vamos a hacer una investigación juntos, vamos a hacer un estudio juntos de cómo la Biblia ha sido filtrada y traducida alrededor del tiempo. Quiénes fueron los que financiaron ciertas cosas, quiénes fueron los que iniciaron otras cosas, pero eso va a ser al final de Hechos. El punto es que el Estado romano, por medio de Constantino, empezó a financiar algunos investigadores, algunos teólogos, para que pudieran dedicarse a crear tratados, crear algunos documentos científicos totalmente fiables. Ahora, hay una realidad que ustedes tienen que conocer aquí. La mayor parte de esos tratados son confiables porque fueron escritos, fueron investigados por personas que se dedicaron a servir al Señor, que creían en Jesús. Pero el Estado romano lo que hizo fue agarrar esos tratados, esconderlos, tomarlos dentro de sus tesoros. Carlos, ¿pero por qué hicieron eso? Porque ellos lo estaban financiando. Tomarlos dentro de sus tesoros y evitar que la información que ellos tenían se publicara para que todos lo pudieran leer. Fue hasta alrededor del 1600 donde la Reforma Protestante, que también vamos a leer, vamos a estudiar, por medio de Martín Lutero, dirigió a que esos tratados, esa información fuera pública. Les estoy diciendo que por al menos 1500 años la oscuridad mantuvo al mundo sin toda la riqueza que hoy nosotros tenemos en la Biblia. Eso cambió y ahora nosotros tenemos acceso a todo. Uno de los tratados es, no lo puedo decir en latín, lo voy a decir en español. Es la historia eclesiástica escrita por Eusebio. Ese nombre está en latín, evidentemente, un tratado romano. Y este Eusebio lo que hizo fue ir a diferentes iglesias alrededor de las provincias romanas, de Grecia, de Jerusalén, etcétera. Porque lo que hacían en esas iglesias es que ellos llevaban una bitácora. Si ustedes han escuchado sobre cómo se hacen las cosas en los barcos, es que ellos escriben un diario sobre todo lo que sucedió en el barco de forma oficial. Entonces, si en un barco encontraban a 2 personas, ¿verdad?, en el baño escondidos, tenía que ir en la bitácora.
De forma oficial encontramos a estos dos en el baño. De la misma forma, las iglesias llevaban un diario, una historia de todo lo que sucedía. Entonces Eusebio fue a las iglesias, leyó las bitácoras, tomó esas bitácoras, las comparó con otras bitácoras y formuló un libro que narra la historia vista de forma secular, o sea, no bíblica, no apoyada por el Espíritu Santo, que quién sabe, quizás sí, pero no la tenemos ahí, por eso le decimos forma secular, sobre pequeños detalles de los mártires, de los apóstoles, y ahora nosotros tenemos acceso a eso. Si ustedes quieren saber más, se llama Historia Eclesiástica por Eusebio. A mí me encantan esos libros. Un profesor de teología me dijo a mí una vez: si vos querés leer algún libro que no está en la Biblia sobre los escritos antiguos, primero asegúrate de leer la Biblia 3 veces. Así que ahora yo les doy el mismo consejo. Si ustedes quieren ir y leer esos, por ejemplo, el Evangelio según Tomás, entre otros, Sabiduría hecha por Salomón, la biografía de Noé, entre otros, asegúrense primero de haber leído 3 veces la Biblia y luego pueden ir y leer esos. Al final de Hechos les explico por qué. Al final de Hechos. Entonces, ¿qué escribió Eusebio? ¿Por qué estoy hablando de él? Eusebio narra el primer mártir de los apóstoles. ¿Quién fue el primer mártir de los apóstoles? Fue uno de los hermanos llamados los Boanerges. Los Boanerges significa los hijos del trueno, Juan y Jacobo. Jesús les puso ese nombre porque ellos son bastante parecidos a algunos que yo tengo acá, algunos amigos que yo tengo acá. Yo tengo algunos amigos acá que cuando alguien hace algo malo en el ministerio me dicen: Carlos, dame la oportunidad para pedir fuego que caiga del cielo y los fulmine. En serio, tengo amigos que hacen eso, que me dicen: Carlos, no es posible que esa persona no haya hecho eso. Permitime orar para que caiga fuego del cielo y los fulmine. Ellos literalmente hicieron eso. Le dijeron a Jesús: permítanos Jesús que pidamos fuego del cielo y los fulmine. A una ciudad que no habían permitido o no habían querido que Jesús entrara. Entonces Jesús les puso los Boanerges, hijos del trueno, por ese corazón tan apasionado que tenían. Ahora, escuchen esto. Es que me encanta. Pero también Jesús hizo tal trabajo en esos hombres tan apasionados que Juan se convirtió en el discípulo amado. Fue llamado Boanerge y al final de los tiempos fue llamado el discípulo amado. No solo eso, escribió la epístola de Juan, el Evangelio de Juan, perdón, escribió 3 cartas y escribió Apocalipsis. ¿Y saben qué tienen en común todos sus libros? Que cuando uno lo siente, aprende profundamente sobre el amor de Dios. Sé todo esto sobre Juan, pero no sabía mucho sobre Jacobo, hasta que leí a Eusebio. Eusebio cuenta que Herodes Agripa, es algunos de los el que ustedes han escuchado, es uno de los más famosos. Herodes Agripa I fue el que ordenó la primera persecución cristiana. Esto para los estudiantes de la Biblia es imperativo conocer. El primer gobernador romano
en declarar la persecución cristiana, no judía, cristiana, fue Herodes Agripa primero, nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande, ¿quién fue? Fue el que ordenó la matanza o el genocidio de bebés judíos cuando Jesús nació. ¿Se recuerdan de eso? Entonces, estos dos Herodes son diferentes personas, pero son abuelo y nieto. Herodes Agripa necesitaba el apoyo social, el apoyo democrático, pero más que todo el apoyo político de los judíos. Entonces, como bien sabemos nosotros, Pilato, buscando lo mismo, asesinó a Jesús. No asesinó a Jesús, se lavó las manos poniéndolo en la cruz. Entonces, políticamente, pensemos en esto, políticamente, Pilato ya se ganó a los judíos poniendo a Jesús en una cruz. Pensó Herodes, yo tengo que hacer algo. Ya sé qué voy a hacer, dice Herodes. Voy a tomar a uno de sus fieles seguidores y lo voy a decapitar. Mandó un grupo de guardias romanos, como que si fuera el gran delincuente Jacobo, y apresaron a Jacobo. Lo llevaron delante de un tribunal, dice Eusebio, y amarraron a un soldado, porque en ese tiempo era bastante conocido encadenar a un soldado junto al prisionero. Entonces encadenaron a Jacobo a un soldado siendo prisionero en una cárcel previamente al juicio. Escuchen esto. Traen a Jacobo, le ponen en una cárcel, le encadenan a un soldado y luego van a juicio el siguiente día, según Eusebio. En el juicio, Jacobo empezó a predicar y empezó a hablar sobre el amor de Jesús. Escuchen lo que pasó. Cuando él hizo eso, el soldado con el que había pasado encadenado toda la noche se llegó a poner a la par de Jacobo y dijo: yo también creo en Jesús, con su uniforme de soldado. Herodes Agripa, insultado por la traición del soldado, le dijo: estoy a punto de asesinar a Jacobo. ¿Estás seguro que querés creer en Jesús? Porque Él es la razón por la que voy a asesinar a Jacobo. El soldado dijo: estoy completamente seguro de que resucitaré con Cristo. Ese día decapitaron a dos personas: a Jacobo, el primer mártir apóstol, y al soldado que había pasado con él toda la noche. Imagínense el testimonio de Jacobo, que en una noche mostró tanto el amor de Jesús que ese soldado se convirtió a Cristo en una noche. Y no se convirtió a Cristo como muchos de nosotros nos hemos convertido a Cristo, pensando que es un tipo de negocio, diciendo: bueno, si acepto a Cristo quizás las cosas empiecen a salir mejor, como que si es un contrato con un banco en el cual vamos a recibir una lista de beneficios. No, él acepta a Cristo y el siguiente día, después de haber aceptado a Cristo, le dicen: te vamos a asesinar por creer en Cristo. Y ese mismo día él dice: voy a resucitar con él si muero hoy. Juan, después de haber sido una persona que pedía que las personas desobedientes fueran fulminadas con fuego que cayera del suelo, ese mismo Juan era capaz de en una noche hacer sentir tan amado a un soldado
que al día después él estuviera dispuesto de dar su vida por el Evangelio. Ese mismo Jacobo, el mismo Jacobo que años atrás hubiera pedido que Dios fulminara a todos los carceleros, al soldado que estaba ahí encarcelado con él y de una vez a Herodes por haberlo encarcelado. Eso hubiera hecho Jacobo años atrás. Pero ahora lo vemos mostrando un increíble amor por los demás, incluso a alguien que es difícil de amar. Ese es amor. Cuando podemos querer a alguien que no nos da ninguna razón para amarlo. Y en eso se convirtió Jacobo. Déjenme decirles algo. Ustedes son increíblemente valiosos delante de Cristo. ¿Ustedes saben qué tan valiosos son? Que Jesús dijo: yo me voy a entregar a mí para que ellos jamás tengan que preocuparse por la culpa y la condena de las cosas malas que hacen. Le dijo a su padre: Padre, yo me pondré en lugar de ellos para que ellos sean libres, para que los pecados de los padres no los persigan, para que ellos tengan la oportunidad de tener una nueva vida. Yo me pondré allí. Así de valiosos son ustedes. Entonces, cualquier día que ustedes duden del valor que ustedes tienen en Cristo, recuerden lo que Él hizo por Él. Pero no les estoy diciendo esto porque es un tipo de serie motivacional diciéndoles: hey, son valiosos. Y quiero que de repente aquí salgan un montón de personas diciendo: hey, soy valioso. Lo digo porque si ustedes son valiosos, ¿creen acaso que la persona sentada a la par de ustedes no es valiosa también? ¿O no es valioso también? Esa persona también vale el sacrificio de Jesús en la cruz. Son igualmente valiosos. Cuando nosotros creemos que Jesús murió por Walter, por Alejandra, por Kevin, por Diego, cuando yo creo y estoy completamente seguro, lleno de fe, de que Jesús murió por esas personas, entonces yo los veo y me lleno de amor por ellos. Solo cuando creo que Jesús hizo eso. La razón por la cual a mí me cuesta ver a Cato, me cuesta ver a Fabri y me cuesta decirles que los quiero o me cuesta tratarlos bien, es porque yo no creo que Jesús murió por ellos. Murió por mí, pero no por ellos. Es la realidad. Jacobo en una noche le mostró a un soldado lo valioso que era. Les quiero preguntar, si ustedes supieran que mañana ya no van a ver a su familia, que mañana ustedes se irán, o que alguien de su familia se irá, quiero preguntarles esto: ¿cómo le mostrarían a sus familias lo valiosos que ellos son para ustedes? Para Jacobo fue suficiente una noche. Voy a extender la pregunta y les preguntaré: cuando ustedes vienen y sirven, sean Icon, capilla, alabanza, lo que sea, ¿cómo hacen que las otras personas se sientan valiosas? ¿O se sientan valiosos? Ustedes y yo hemos sido puestos en esta tierra
para hacer exactamente lo que Jacobo hizo: mostrarles a otros el gran valor que tienen delante de Cristo. Carlos, necesito aprender a hacer eso. Estudiámoslo. Bueno, hagámoslo. Hechos capítulo 12, veamos una de las mejores formas de mostrar el valor hacia otros, de mostrar cuán valiosos otros son por mí. Verso 12, capítulo 1, capítulo 12, verso 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Qué significa esto de matar a espada? Significa decapitar. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole, escuchen, a 4 grupos de soldados, a 4 grupos de 4 soldados, sí, ¿verdad? A 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían a sacarle al pueblo después de la Pascua. Escuchen lo que sucede. Para este momento, Pedro ya se liberó una vez de la cárcel. ¿Se recuerdan en Hechos capítulo 5 que lo amenazaron y le dijeron: ojalá sigas hablando de Jesús? Y él les dice: claro que voy a seguir hablando de Jesús. ¿Cómo le voy a hacer caso a ustedes y no a Jesús? Pedro ya era conocido entre los soldados como el escapista de la cárcel. Entonces Herodes dice: hey, me funcionó en mi popularidad matar a Jacobo, entonces voy a matar a Pedro. Manda a aprisionar a Pedro, le pone en la cárcel y dice: bueno, Pedro se ha hecho famoso por escaparse de la cárcel, así que voy a hacer lo siguiente. ¿Saben qué? Déjenme ejemplificarlo, porque esta es parte romana. Venite pues, vos vas a ser Pedro. Veniste Justin y venite, ya están aquí, venite Mike, y quiero ver, venite Eric, venite, corre, ya estás ahí. Entonces, dale. Entonces, este es Pedro. Y como ya era conocido que Pedro se escapaba de la cárcel, dijeron: vamos a amarrarle no a uno, como era normal, vamos a amarrarle a 2. Entonces, Eric, ponete acá a la par, ahí, y levanta la mano casi. Sí, así. Levanta la mano vos. Y le amarraban así, le encadenaron de esta forma. O sea, Pedro durmió esa noche con 2 soldados encadenados de las manos. No tuvo frío, mira la verdad. No tuvo frío, dice. Me está preocupando este. Y ocuparon a ellos 2 para cuidar la cárcel. Pónganse acá de frente, por favor. Y ocuparon a ellos 2, pongan así, es como cara de soldados, es eso. Entonces ocuparon a ellos 2 para cuidar la cárcel. Ahora, eran 4 grupos de 4. ¿Por qué? Porque hacían rotaciones. Ellos estaban ahí para hacer rotaciones de 6 horas más o menos. Los romanos tenían esa costumbre de hacer rotaciones más o menos de 6 horas. Entonces, 6 horas después venían otros 4 soldados y hacían lo mismo. Muchas gracias a los actores por su tremenda participación. Démosles un aplauso, por favor. ¿Por qué tenía que explicarles esto? Porque Herodes tenía cárceles, tenía poder, tenía soldados, tenía cadenas. Herodes tenía el poder sobre Pedro. Exageradamente utilizó una gran cantidad de poder. Escuchen esto, por favor.
Herodes tenía cárceles, tenía soldados, tenía cadenas, pero Pedro tenía una iglesia que oraba por él. Y si estamos en una competencia, si ponemos esta situación como una competencia, vemos lo que Herodes tiene y vemos lo que Pedro tiene, ¿quién creen que va a ganar la competencia? Un hombre con poder sociopolítico y cientos de soldados a sus órdenes, o una iglesia que ora por sus miembros. ¿Quién creen que va a ganar la batalla? Bueno, déjenme decirles quién ganó la batalla ese día. Vayan hacia el verso 6. Verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero escuchen esto. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Paren ahí. Lo demás es historia, así que se los cuento. Un soldado vino en la noche, fue donde Pedro y le dijo: Pedro, es tiempo de que te levantes, vámonos. Y Pedro dijo: ¿será que estoy soñando? Evidentemente, está viendo un ángel. Entonces Pedro dijo: quizás estoy soñando. Y el ángel le llevó por las calles. El punto es, lo que el ángel hizo fue dormir a los 4 soldados. Los 4 soldados se quedaron dormidos. Liberó a Pedro y lo llevó, escuchen esto, lo llevó a las puertas de la casa de oración en la cual estaban pidiendo por Pedro. Esta es mi parte favorita de toda la historia. ¿Será que alguna niña me quiere ayudar con esto? No, las niñas yo las respeto más. Pero es que es increíble. Pedro toca la puerta de la iglesia y viene una de las hermanas y dice: ¿quién? Y dice: soy Pedro, abrime. Y ella dice: ¿Pedro? Sí, soy Pedro. ¿En serio, Pedro, eres tú? Y lejos de abrirle, se fue corriendo donde todos estaban y les dijo: Pedro está aquí. Y ellos le dijeron: ¿dónde? En la puerta, afuera. Y todos dijeron: ¿qué? ¿Ha sido liberado? Es increíble. Y ellos le preguntaron: ¿y por qué no está aquí? Porque no sé. Y dijeron: ¿y por qué no le abriste la puerta? Porque les tenía que avisar a ustedes. Abrirle la puerta. Y todos corrieron a abrirle la puerta. Pedro entró y todos empezaron a maravillarse del poder de Dios en cuidar a Pedro. Y regresaron a la oración. Tiempo después, el mismo Herodes Agripa, que había puesto en la cárcel a Pedro, comió algo lleno de gusanos y los gusanos empezaron a comer su garganta, y dice la Biblia que los gusanos empezaron a salir por su boca. Lo que sea que comió terminó siendo devorado por gusanos. Entonces, ¿quién ganó la batalla? Una iglesia que ora por sus miembros. Me imagino si hubiera sido la capilla, Icon. Me imagino si hubiera sido Icon y escuchamos de que se llevan preso a Juan. ¿Saben qué hubiéramos hecho nosotros? Hubiéramos ido a buscar a un abogado, hubiéramos dicho: no, este gobierno, las cosas que hace. Si hubiera sido en nuestro tiempo, hubiéramos hecho una marcha, hubiéramos tenido una flota de abogados listos para defender a Juan. Hubiéramos dicho: vamos a hacer lo que esté en nuestras fuerzas para que Juan salga. Nada de lo que nosotros podamos hacer por otros jamás va a ser más poderoso que la oración. Esa iglesia lo sabía. Por eso
ante la tribulación de que Pedro estaba en la cárcel, lejos de dirigir una marcha o contratar toda una flota de abogados para defender a Pedro, lo que esa iglesia hizo es orar. Si ustedes se enfrentan a una realidad difícil de enfrentar con alguien a quien ustedes aman, si es uno de sus hermanos o sus hermanas y ellos están viviendo en un momento difícil de rebeldía y de repente ustedes han dicho, bueno, le voy a invitar a este evento, le voy a invitar al otro, voy a enseñarle esto, voy a hacer lo otro, y están cansados de hacer cosas por esas personas. Déjenme decirles, nada de lo que ustedes hagan por esas personas jamás va a ser más poderoso que la oración. Nada de lo que nosotros hagamos tiene más poder que cuando nosotros oramos por esas personas. Si en algún momento ustedes y yo llegamos a pensar, bueno, pero quizás además de orar tengo que hacer algo, Carlos. Bueno, no me voy a quedar ahí sentado. Sí, está bien cuando vemos como prioridad la oración. El problema es que muchos actuamos con fervor, pero no oramos con pasión. ¿Qué significa? Nuestras acciones están llenas de tanta pasión y de tanta fe que ojalá nuestras oraciones tuvieran la mitad de esa pasión y la mitad de esa fe. ¿A qué me estoy refiriendo? Que van donde esa persona y le dicen, mira, vayamos a la iglesia, por favor vayamos. Y cuando les dicen no, se enojan porque están llenos de pasión. ¿Y por qué no quieres ir? Pues, y ahí está ese fervor, ahí está esa pelea de que queremos que suceda. Y escuchen esto, y lo hacemos sin cesar. Pero ojalá tuviéramos la mitad de esa pasión y la mitad de ese fervor cuando oramos. Que, o escuchen esto, oráramos sin cesar por esas personas. Ustedes no tienen idea cuántas veces vienen a mí en el ministerio y me dicen, Carlos, ¿qué vamos a hacer por esta persona? ¿Qué vamos a hacer con este otro? Y yo digo, déjame orar. Y se enojan y me dicen, no, pero es que tenemos que hacer algo. ¿Cómo va? Déjame orar. Y les digo como testimonio en mi vida, nunca tengo que hacer nada. Dios lo hace todo. Yo solo tengo que orar. Y si ustedes dicen, Carlos, ¿cómo es que funcionan las cosas en Patmos? ¿Cómo es que funcionan las cosas en Icon o en la iglesia? Yo le puedo decir, oramos. Pero Carlos, tiene que haber gente talentosa detrás de eso. No, la iglesia no se construye con gente talentosa. Se construye con gente orando. Con gente que está pidiéndole a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la oración? Porque demuestra que yo tengo fe en lo que Dios va a hacer, no en lo que yo voy a hacer. Si mis acciones tienen más pasión que en mis oraciones, si mis oraciones tienen más fervor que mis acciones, yo estoy diciendo, reconozco que yo soy un inútil, pero reconozco que Dios puede. Y ese es el principio de la fe. Reconocer mi incapacidad y conocer su infinito poder. Eso es la fe. Entonces, cuando yo oro con fervor por las personas que amo a mi alrededor, yo estoy haciendo la acción más poderosa que existe. Tan poderosa que le ganó a un gobernador romano con cárceles, con cadenas, con soldados. La oración puede ganarle a cualquiera.
Entonces recuerden esto. En las situaciones que ustedes estén con sus amigos, con sus familiares, en las situaciones que ustedes estén, cuando todas las puertas estén cerradas, cuando todos los caminos se vean imposibles, recuerden esto: las puertas del cielo en oración estarán completamente abiertas y el camino hacia Jesús por medio de la oración estará disponible ante cualquier situación. Oremos.